Hola querido pueblo de Dios, les saluda a su hermano Alex y queremos introducir lo que es ahora este ministerio Dorón. Dorón es una palabra en griego que significa regalo y cada uno de nosotros hemos sido equipados por Dios con regalos, con dones y yo tengo particularmente el don de la enseñanza y quiero compartirlo con ustedes. Queremos hacer una serie de videos donde respaldan los 12 libros que hemos escrito, temas tan importantes como la interpretación bíblica, como la doctrina de la Trinidad, como la doctrina de que Cristo es Dios, el debate acerca de lo que es la predestinación, temas tan hermosos que hemos querido respaldar con enseñanzas visuales a través de lo que son los videos. Ustedes van a contar con la posibilidad de adquirir gratis si así lo solicitan a la dirección que diremos en pantalla lo que son cada uno de los libros con el propósito de que los analicen, de que nos den sus comentarios y que sobre todo sean enriquecidos con el valor de la palabra de Dios. Nosotros no podemos seguir adelante interpretando la Biblia en una forma irresponsable, en una forma incorrecta, porque materiales de este tipo realmente hemos buscado a través de toda la internet y no los existe. Lo que queremos hacer es no lucrar con este material, sino tan solo lograr el propósito de que ustedes se enriquezcan, que el pueblo de Dios crezca y podamos hacer una interpretación responsable. Vamos a comenzar. Este video no es una técnica que les vamos a enseñar en un video en 10-15 minutos, cómo interpretar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. No, realmente esto no se dedica, este video no es acerca de eso. Este video es acerca de las enseñanzas, de las técnicas que tenemos que seguir para lograr una interpretación correcta y tal vez esta serie de videos tengan que estudiarlas a través de un mes, 2 meses, no lo sé, pero los hemos puesto en un nivel tan alcanzable, un nivel tan básico, lo mínimo requerido para que ustedes puedan hacer la interpretación correcta, inclusive tengan una idea y no se espanten de esto, tengan una idea de lo que son los idiomas originales, el griego para el Nuevo Testamento o el hebreo para el Koiné. No se trata de que seamos unos eruditos en hebreo, porque yo conozco eruditos en griego, en hebreo, pero conocen perfectamente el idioma bíblico, pero hacen unas interpretaciones que dan miedo, que dan pavor, porque no es solo conocer los idiomas originales, sino es conocer todo lo que es el trasfondo histórico de lo que es el pensamiento de Dios, la armonía que debe tener el Antiguo con el Nuevo Testamento. Son cosas tan hermosas que ustedes se van a ir dando cuenta y espero que las vayan disfrutando. Así es que esta serie de videos lo que queremos hacer es ponerlo en nuestro canal en Doron Ministry para que ustedes lo consulten, lo analicen, no hay ningún problema, puedan disfrutarlo cada vez que están haciendo antesala para ir al doctor, para ir al dentista, para cuando tengan tiempo libre o en casa, dedíquenle tiempo a estudiar esta palabra de Dios y nuestro compromiso del Ministerio Dorón es poder apoyarles en el sentido de que podamos tener una acción interactiva en la que ustedes me puedan enviar si ustedes así lo solicitan, que me puedan enviar preguntas, que me puedan preguntar, hacer preguntas porque estamos llegando a esta conclusión. Queremos tener una interactividad que otros autores, otras personas con mayor preparación no lo están haciendo porque no tienen ese enfoque. La cuestión es muchas veces hacer libros y hacerlo comercialmente y los vendemos y bueno, como pueblo de Dios, no sabemos por qué puso esa nota ahí o porque puso ese pensamiento ahí o no podemos poder interactuar en forma activa. Y ahora con esa bendición que tenemos a través de las redes sociales, podemos interactuar grandemente y podemos enseñar y podemos obtener una enseñanza que créanme, es sin costo alguno, con el único propósito con el que ustedes se beneficien.
Vamos a empezar esta serie de videos y lo vamos a empezar con lo que es la interpretación bíblica. La interpretación bíblica muchas veces pensamos que la podemos hacer a través de nuestro idioma que tenemos, que dominamos nosotros, que es el español, o la gente americana piensa que en inglés, o la gente francesa piensa que en francés, pero no es así, hermanos. Los idiomas originales tienen que ser puestos en el contexto real para dar una interpretación correcta, y sobre todo cuando les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la Trinidad, la gente judía dice, no, mira, es que en el hebreo dice, inclusive en el original, en el hebreo, y estoy de acuerdo, yo lo he checado, y dicen que el Shema, lo que es Deuteronomio 6:4, dice, nuestro Dios, oye Israel, nuestro Dios uno es. Y dicen, ya ves, es que Dios es uno, no puede ser tres personas. Entonces, incurren en una interpretación que no es correcta, que hablaremos poco a poco, pero lo que queremos es iniciar con este video para que ustedes lo vayan disfrutando, y háganme saber sus comentarios, denle like a este video y transmítale esta dirección, compártala con sus amigos, con la gente en su iglesia, con sus pastores, porque es un material que queremos traer para la honra y gloria de Dios, y no buscamos algún lucro más que el pueblo de Dios se edifique. Entonces, iniciamos. Vamos a hablar acerca de lo que es la interpretación bíblica. Dios nos dio su palabra para que la interpretemos, porque una palabra, lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, es un conjunto de escrituras que es cierto, la gente dice a veces que es muy antigua, y lo es, pero no porque es antigua deja de tener valor, pero para que tenga el valor que realmente siempre ha tenido, que Dios le ha querido dar, tenemos que introducirnos a lo que son las técnicas. Estas técnicas de hermenéutica, de exégesis que hemos de compartir con ustedes, son tan básicas que estoy seguro que ustedes la entenderán, y cuando las entiendan, no tal vez la primera vez, no tal vez la segunda vez, tercera vez que ven el video, pero a la cuarta o más adelante, pidan la inspiración de Dios y Dios les dará, porque cuando tenemos el objetivo de entender a Dios, de hacer su palabra, de entender la Biblia con el propósito de glorificar a Dios, es cuando hay iluminación en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que la interpretación se hace en español y que no hay nada que nos pueda enseñar porque todo lo tenemos en la Biblia, y no es así. Lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ir disfrutando. Comenzamos. Esta es entonces la interpretación bíblica, donde aquí tiene esta figura que dice Dios es nuestra fortaleza, y seguramente que lo es. Ahora pasemos a lo que es la tabla del contenido. Fíjense, la tabla del contenido tanto del libro que estamos ofreciendo como esta serie de videos van a abarcar esos temas. Vamos a hablar brevemente de lo que es la historia de la interpretación, cómo los judíos interpretaron la escritura, lo que es el antiguo, antes del, lo que es el Antiguo Testamento, lo que son las técnicas de hermenéutica y exégesis. Algo tan básico que estoy bien seguro que ustedes lo van a entender, porque le van a dedicar tiempo a esto. Este material lo vamos a entender a través de estudiarlo, y vayámoslo haciendo gradual, y verán, está tan sencillo, tan elemental que ustedes lo harán. Ahora tenemos una pregunta: ¿por qué hermenéutica y exégesis? ¿Para qué? Luego el triple objetivo de la interpretación, elementos de la hermenéutica, lo que es algo muy importante, lo que es el periodo intertestamentario. Es algo que sucedió en lo que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son elementos, son sucesos históricos tan importantes que hacen una preparación correcta de lo que va a ser la venida del Mesías, lo que es la venida de Jesús nuestro Señor, y entonces todo esto Dios lo preparó a través del periodo intertestamentario, y lo vamos a entender como Dios lo logró. Hablamos de lo que es el hebreo bíblico. Les quiero enseñar conceptos básicos del hebreo. Si tú quieres profundizar en lo que es el hebreo, todo eso, excelente, te felicito, pero al menos vas a tener la idea general de lo que sepas de lo que el hebreo bíblico impacta.
Por ejemplo, un verbo en hebreo, cómo impacta todo lo que es la enseñanza de Dios. Eso lo vamos a poder entender y no te desanimes por qué pensar. Yo no soy capaz de poder entender hebreo bíblico o griego koineo. Claro que lo puedes decir, sobre todo que tenemos y contamos con la ayuda del Espíritu Santo, el que nos va a capacitar, el que nos va a instruir de cómo lograr esta enseñanza, este aprendizaje, porque si queremos lograrlo por nuestros propios recursos es imposible. Entonces también tenemos lo que es les enseñaré en griego lo que es una representación física de las proposiciones para que se den cuenta de cómo las preposiciones físicas perdón, la preposición en griego es tan importante y tan actualizada. Y tenemos nosotros un reto bíblico. Quiero presentarles un reto bíblico. El reto bíblico es poder aprender, es poder estudiar, es poderle dedicar tiempo. Tiempo que con esas técnicas básicas de hermenéutica y exégesis pienso que vamos a poder lograr. Fíjense, aquí tenemos un texto que la Biblia, que está en la Biblia en Hebreos 5:12, que nos dice la palabra de Dios. Dios nos dice a través de su palabra, porque ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso es muy cierto. Entonces, vamos no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio tú, pero creo que ya es tiempo de que demos un paso más para poder entender mejor la palabra. Y fíjense, esto es lo que Dios nos dice a nosotros, no es lo que yo les estoy enviando a ustedes. Este mensaje es de parte de Dios y claro que nos esforzaremos para poder llegar a ser maestros y verán qué deleite es cuando podemos entender bien la escritura. Tenemos un reto, tenemos un concepto de que aquí, por ejemplo, hay dos escalones. En esta gráfica hay dos escalones. Veamos cuál es el primero de los escalones. Correcto, es leer la Biblia, lo que hemos hecho todos nosotros, lo que hemos hecho a través de muchos años. Pero tenemos ahora un reto que es ahora y que difieren. Fíjense que el escalón no está en la misma posición. Es leer la Biblia y el otro es entender la Biblia. Y luego mucha gente dice, ¿quién va a entender la Biblia si es un idioma tan antiguo, de unas técnicas de escritura tan diferentes a las nuestras, tan orientales, tan diferentes a nuestra cultura occidental? Yo lo sé, eso es correcto, pero por eso queremos presentarles a ustedes las técnicas que le traen a ustedes, que les aterrizan las ideas de esa escritura bíblica a lo que es la escritura actual y que nos va a ayudar para poder entender qué es lo que Dios quiso decir a través de su palabra. Y fíjense qué cosa tan grande. Ahora existe a través de la hermenéutica, a través del existe una escalera que nos podrá conectar de lo que es leer la Biblia a poder entenderla mejor. Porque fíjense lo que dice aquí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les voy a explicar brevemente lo que significa esto y cómo nos apoyamos en la técnica de hermenéutica, de exégesis, para que se noten, para que se den cuenta de la riqueza que lo que está escondido en cada texto y que nosotros podemos lograr si así nos lo proponemos, porque el deseo de Dios, el objetivo de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos y podamos llegar a ser maestros. No es exclusivamente para los pastores, no es exclusivamente para los líderes, sino que cada uno de nosotros podamos entender correctamente la palabra. Entonces dice aquí ese texto que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muchas veces, y yo he escuchado a muchos ministros decir, bueno, ya hemos leído la Biblia, ya la hemos escuchado, ya nos podemos hasta inclusive ir a la casa. Y yo digo, ¿cuál es su problema? Porque eso no es correcto. Aquí la Biblia no está hablando de que cuando tú oyes, inmediatamente viene la fe, aunque sea la palabra de Dios, aunque escuches la Biblia, viene automáticamente la fe y se da todo en armonía con Dios. Eso no es correcto.
aquí tenemos que recurrir a idiomas originales, a cómo está escrito, a lo que es la gramática española, perdón, o la gramática griega en este caso, para poder entender cómo está escrito, qué es lo que realmente quiere decir para poder entender su palabra. Y déjenme hablarles de otro pasaje y ahorita volvemos a lo que es el griego de esta palabra. Tenemos otro texto que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primero, dice, aquí están letras en rojo, sin letras y del vulgo, que Pedro y Juan. Y la gente dice, ya ven, eran gentes que no habían estudiado y que gentes que eran ignorantes. Y momento, eso no dice la Biblia. Está escrito por gente, o lo que esta es la opinión de los fariseos, de los eruditos de Israel, que pensaban que Pedro y Juan eran gente sin letras, y así les decían porque no habían estudiado, no habían sido reconocidos, no habían estudiado, por ejemplo, como el apóstol Pablo con Gamaliel, con un hombre de reconocimiento, con un hombre de talento. Pero ellos conocían y profundizaban en lo que era el Antiguo Testamento, lo dominaban completamente. Recuerden que Pedro, cuando su hermano Andrés, cuando vio al Mesías, dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo sabían que el Mesías iba a ir esos tiempos a Israel? Estaban esperando el Mesías porque la profecía de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, anunciaba y da unos detalles tan asombrosos, tan grandes, que el Mesías estaba por venir. Inclusive anuncia cuándo sería su muerte. Y todo eso lo conocían los judíos y no eran gente sin letras. No tenían reconocimiento de universidades públicas tan grandes como Oxford, como Harvard, pero claro que conocían el Antiguo Testamento. Y lo principal de todo, lo que dice la segunda parte, se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Se maravillaban los eruditos, se maravillaban los conocedores y les reconocían que habían estado con Jesús y anteriormente habían estado también en comunión con Dios, porque no solo esperaban a Jesús, que Jesús es el Salvador y es el Mesías, sino que habían invertido parte de su tiempo para escudriñar en las escrituras, para saber cuándo había de venir el Mesías. Y es precisamente también lo mismo que les pasó a los magos, porque habían estudiado las escrituras y las escrituras decía cuándo, en qué tiempo habría de venir el Mesías. Volvemos nuevamente a lo que es aquí. Este es un texto y les voy a explicar cómo lo obtuve este pasaje y nos va a ayudar aquí. Fíjense cómo está. Este es un texto interlineal que está en inglés. Desafortunadamente no tenemos textos interlineales en español, pero en inglés poco a poco yo sé que entienden algo de inglés y les va a ayudar. Aquí está, todo esto está en inglés. En la parte central es cómo se escribe en griego y aparte de arriba en azul, que es cómo se pronuncia en griego. Pero lo importante no es la pronunciación, sino lo que dice. Dice que la fe viene. eh, en primera me impresiona por aquí el término ex, que es una preposición y no es la palabra viene, no es algo que viene, sino ahorita se los voy a explicar. Luego dice, ¿cómo viene? ¿Cómo llega? Dice a través de escuchar la palabra de Cristo. Esta palabra acuo es una palabra que proviene de un verbo que significa escuchar, pero no tan solo escuchar, no solo oír que los labios de alguna persona emiten un sonido, no, habla de oír con entendimiento. Cuando escuchamos y entendemos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, entonces sí dice la palabra de Dios que brota la fe. Aquí es donde les voy a explicar lo que es esta preposición. Ex quiere decir, es una preposición que significa salir, discúlpenme en términos, salir de adentro hacia afuera. Es como un círculo que sale de adentro hacia afuera.
Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, y esto lo creo porque cada uno de nosotros hemos sido hechos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es que tenemos algo en nuestra vida, algo que es de Dios, y es esa comunión, ese conocimiento que tenemos. Si ahora servimos a Dios, si ahora le buscamos, no es porque seamos mayores que ustedes o porque seamos más grandes, sino porque simplemente hemos dejado que su palabra a través del conocimiento, a través del entendimiento, brote la fe. Entonces, esta palabra ex es como decir, está dentro de ustedes esta fe, pero cuando escuchan y entienden la palabra de Cristo, sale, brota, sale. Inclusive esta palabra ex es algo tan, tan fuerte que es como cuando viene la palabra explosivo, algo que brota, algo que sale de adentro hacia afuera. No sé si ustedes conozcan lo que es la implosión. La implosión es lo correcto, es lo contrario. Es cuando rompemos a veces una de las televisiones antiguas, que lo que le llamaban el cinescopio o la caja de la televisión, y en lugar de expulsar todos los vídeos, lo que hace es, como está al vacío, se meten de afuera hacia adentro. Pues la palabra explosión es lo contrario, es la preposición ex, es que brota, no es que viene. Lo que nos está diciendo aquí Dios en su palabra es que esta fe, esta palabra Piscis, que es fe, significa que esta fe existe en cada uno de nosotros, pero no sale, no brota porque no escuchamos con entendimiento la palabra de Dios. Y sobre todo, no es una acción que obtenemos a través nada más de ir a la iglesia un día o un día de lo que es la Semana Santa o de Pascua o todo eso, sino que es a través de una serie de acercamientos que tenemos con la palabra, con Dios. Si lo tenemos tan seguido, si lo tenemos recurrentemente, el acercarnos constantemente con el propósito de entender lo que dice la palabra de Dios, estoy tan seguro que esta fe que cada uno de nosotros tenemos por Dios, y así como la tenemos que ahora que somos creyentes en Dios y entendamos mejor su palabra, va a brotar más fe y vamos a poder quererle gritar a todo el mundo que Cristo realmente es el Señor del universo. Fíjense, aquí está la palabra. Esa me impresionó tanto. Nunca, créanme ustedes, nunca les digo la verdad. Nunca he conocido este pasaje tanto, pero cuando analicé lo que es la palabra, dije, Dios mío, eso está tan impresionante, está tan grande, está tan hermoso. Dice, la preposición ek es una palabra extremadamente versátil que en casi toda la literatura griega, incluida la LXX, es el número romano para 70, que es la Septuaginta en el tiempo de intertestamentario, lo vamos a aprender todo eso, que es lo que hicieron la traducción del hebreo al griego, y le pusieron, como fue hecha por aproximadamente 70 eruditos hebreos, le pusieron la Septuaginta y del Nuevo Testamento. Pero lo que es eso es una palabra tan hermosa. Las preposiciones en griego me impresionan con un amor tan grande. Lo que es el idioma hebreo también, y eso, las cosas sencillas, las cosas de detalle, es lo que queremos aprender, y estoy seguro que con eso es con lo que se van a deleitar. No con el estar memorizando, con el... Hay gente en seminarios que dice, inclusive van a estudiar en griego, y dice, bueno, ok, el propósito es leer completamente sin parar lo que es el Evangelio de Juan. Digo, pero ¿cuál es el sentido? Si el aprender en griego o el hebreo no es para poder leer, no es para comunicarse, no es para hablarle a gente que vive en Grecia y poder tener una conversación, son para poder entender completamente lo que es el texto, como el que les acabo de explicar, y poder pedirle a Dios interpretación correcta, influencia de su palabra en nosotros, y poder compartir con otros las grandes enseñanzas que Dios nos ha dado. Proseguimos con esta preposición. Continuamente se prefija,
o sea que se une a los sustantivos para intensificar su significado. Vamos a ver más adelante lo que son esas preposiciones en griego. Se unen a sustantivos, se unen a verbos que dan una intensificación de su significado tan hermoso y tan grande que nuestro idioma español, que el idioma inglés, que ningún idioma de los actuales lo tiene. La palabra ex se usa antes de las palabras que comienzan con vocales, porque tal vez digas, bueno, correcto todo lo que has dicho, pero lo que dice, lo que trae el texto que vimos anteriormente, perdón, ahorita déjenme enseñarles. Aquí la palabra esto es ex, no ek con K. Es porque la palabra que sigue es una palabra que inicia con vocal y entonces ya es un griego más avanzado donde esta palabra, esta preposición se tiene que corregir. Pero el ek es cuando la palabra que sigue inicia con cualquier consonante. Pero esas son técnicas que iremos aprendiendo más adelante y tal vez no las podamos comprender totalmente, pero el propósito es que conozcas que esa palabra es la misma y trae una intensidad tan grande. Significaba originalmente, fíjese lo que se les había dicho, significaba originalmente una salida desde adentro, valga la redundancia, algo que existe en nuestro corazón, la fe, pero que no sale, no hemos creído a Dios, no hemos venido a Dios, porque hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantos malos testimonios, tantas cosas, pero cuando tú personalmente le dedicas tiempo a Dios para escuchar y para entender su palabra, te vas a dar cuenta de los resultados. Y hay gente judía que nunca han creído en Jesús, nunca han creído en Jesús como le decías, pero lo han hecho con el propósito de entender, de escuchar lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros, lo que dice la palabra de Dios y se han convencido, Dios los ha convencido de que eso es realidad. Y esto es lo que va a pasar en nosotros, de que esto que está adentro va a poder brotar. Algo dice aquí, dice el texto, algo que antes había tenido una conexión cercana. Y claro, yo pensaba, ¿cómo que había tenido una conexión cercana? Exactamente, si nos remontamos al tiempo de la creación, Dios depositó en cada uno de nosotros lo que es su imagen en semejanza. Y eso es lo que acarrea, lo que trajo, lo que nos heredó Adán a cada una de las generaciones, la imagen y semejanza de Dios. Así es que no dudemos de venir a Dios para que nos dé una clara interpretación. Por lo tanto, naturalmente llegó a usarse para denotar origen y procedencia. Esa palabra, ¿qué origen es? Es algo que tenemos muy dentro en el corazón, pero no brota y nunca brotará si no tenemos el tiempo de dedicarle a ver Dios, ¿qué dices tú? Tanta gente dice que existes, que no existes, que la Mesías, que la teoría de la evolución donde procedemos del chango, pero ¿qué dice tu palabra? Hazme entender con el propósito de glorificar si es cierto tu palabra, si es cierto que existes, toca mi corazón y yo estoy seguro que Dios lo hará. Queremos hacer todo lo que les acabo de explicar con una analogía, con unas imágenes para que tengan mejor tengamos una mejor idea de lo que queremos hablar. Aquí está la persona, fíjense, está representada por un círculo. Y después del círculo viene algo que está muy dentro de nosotros, que digamos que es lo que es nuestro corazón, la parte interna de nosotros, donde guardamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo eso. Y entonces tenemos un gran reto. Cada uno de nosotros ha tenido un reto. Algunos lo hemos aceptado, algunos siguen dudando, algunos están creciendo, algunos lo oirán, pero todos confrontaremos este reto. Así lo dice la palabra de Dios, que Cristo no volverá hasta que no sea predicado el Evangelio a todas las naciones. Y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de escuchar esta palabra de Cristo y poder decidir correctamente si esto es verdad o no en nuestras vidas. Entonces, fíjense qué es lo que hace la palabra de Cristo.
viaja a nosotros, a nuestro corazón, y inmediatamente cuando lo escuchamos, entendimiento, la palabra de Cristo viene en nosotros, hay fe y podemos dar en el blanco. Lo que la palabra en griego de pecado es la palabra amardía, que significa, es un término relacionado con el blanco y con la flecha, que es el pecado es no darle al blanco, pero aquí a través de la fe lo que vamos a hacer es darle al blanco, y es lo que quiere Dios para honra y gloria de su nombre. Así es que sigamos comentando este video. Ahora vamos a dar las razones por las cuales es necesario este estudio, esta interpretación, este conocimiento de la palabra de Dios. En primer lugar es porque el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Lo que tenemos nosotros son traducciones, ese entendimiento. Pero cuando, por ejemplo, leemos un libro en inglés, pero que originalmente fue escrito en Colombia o en Salvador o en México, lo que sea, hay ciertos modismos, hay ciertas cosas que se escriben en español que no entendemos si no conocemos bien la cultura. Y es precisamente a través de estudiar el hebreo que es lo que vamos a entender. Conceptos de la cultura, conceptos de las enseñanzas, cómo escribía la gente hebrea en aquellos tiempos, que transmitieron al mundo, y eso es lo que tenemos que entender para poder transmitir, para poder entender cada uno de los conceptos. El segundo concepto la segunda razón es que el Nuevo Testamento fue escrito, que como creen ustedes, en otro idioma diferente. Y dirán, bueno, ¿por qué fue escrito diferentemente? Si era a los judíos, debía haber sido en hebreo. Porque después, no sé si sepan ustedes, cuando fueron llevados cautivos la gente de Judá, restante, el resto de Israel, fue deportado a Babilonia, pasaron ahí 70 años y ellos perdieron lo que era el conocimiento del hebreo, lo que era ellos cuando regresaron a Israel, los que regresaron, ya no entendían lo que era el hebreo. Solo el sacerdote Esdras era el que podía interpretar la ley, era el que les podía leer la ley, pero entonces Dios dijo, y en base a los acontecimientos en el periodo intertestamentario a través de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que fue originalmente eh, que tuvo su maestro Aristóteles, ellos hablaban en griego y él a través de sus conquistas en aquel tiempo fue esparciendo el idioma griego de tal manera que cuando llegó el Señor Jesucristo, todo el mundo de aquel entonces hablaba y entendía lo que era el griego, y en ese tiempo Dios trajo su palabra inspirada originalmente en griego. Esa es la razón. La Biblia también nos dice que es algo muy importante para cada uno de nosotros, y así la debemos entender, que la Biblia es la revelación de Dios. No queremos estudiar la Biblia con el propósito de pasar tiempo, de entretenernos, porque nos sobran unas horas, unos momentos. No, realmente es porque es la revelación de Dios, no para el mundo solamente, personalmente para cada uno de nosotros, y ahí es donde la vamos a descubrir. Fíjense, cada una de ellas, no sé si han oído alguna vez este concepto, pero tiene una inspiración verbal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cada una, así como les dije acerca de la preposición ek, ¿se acuerdan? Lo que significa, quiere decir que cada palabra, cada parte de la oración que forma la palabra de Dios en el idioma adecuado, es inspirado de Dios, y cada una de ellas tiene un significado tan grande que vamos a ir obteniendo cuando conozcamos este material a través del idioma hebreo o de lo que es el idioma griego. Luego hacemos aquí una aseveración que es importante, que hemos aprendido, y fíjense lo que dice, que ninguna traducción, llama al español, inglés, francés, alemán, ninguna, hermanos, ninguna reemplaza a los escritos originales. Si queremos hacer teología, tiene que ser a través de los idiomas originales. Yo he escuchado y he leído muchas veces a gente mesiánica, judíos mesiánicos,
que dicen es que el Antiguo Testamento, aquí dice, le llaman Mashiach, Mashiach quiere decir es Mesías, pero es en hebreo. Pero va a decir, Cristo es un hombre pagano. Así, pero ¿por qué dices que Cristo es un hombre pagano? Cristo está inspirado no en hebreo, en griego. Y Cristo es, quiere decir, el Mesías, es la traducción, pero Dios inspiró el Nuevo Testamento en el idioma, griego. Y ellos, en lugar de decirle Jesús, le dicen Yahshua y todo lo traducen de hebreo a el griego lo traducen de griego a hebreo y eso no da resultados, hermanos, porque cada testamento lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, vamos a hacer el análisis lingüístico en base a cada uno de los idiomas que corresponden. Si es Antiguo Testamento, es en hebreo, y si es Nuevo Testamento, en griego, y no es cualquier tipo de griego, tiene que ser el griego antiguo, como lo que es el griego koiné. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la Biblia. La Biblia como parte principal de nuestras vidas no es algo que queremos o tenemos aquí en la casa para adornar nuestra biblioteca, sino porque muchos hemos decidido y queremos que mucha gente encuentre en su vida lo que es el centro de cada uno de ustedes y que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Y lo que queremos hacerlo es a través de hacerlo de una correcta interpretación. Porque cuando hacemos interpretaciones correctas, la gente, los hermanos son más, se animan más a poder estudiarla porque van a ver los resultados de poderlo estudiar. No es algo que hacemos nada más por pasar el tiempo, sino que tenemos un propósito.